me pasó con tener cierto dinero ahorrado hace bastante tiempo, ¿no? Que pensaba que era la hostia y luego te das cuenta que te puedes seguir sintiendo vacío si no estás alineado, si no tienes un propósito y que el dinero realmente va y viene y que solo es un vehículo, pero que cuando tienes ese dinero en la cuenta, o lo inviertes bien o lo inviertes mal. La rueda de la vida al final sería preguntarnos cada uno, ¿no? Pues qué es lo que es importante para ti. La familia, los amigos, la pareja, la salud, el desarrollo personal, el ocio, el trabajo, el dinero. Y ahí podríamos entrar a valorar, pues eso, 7, 9, 10 patas que serían importantes para nosotros. Cuando tú tienes ciertas patas en niveles más bajos, tú piensas que cuando esos niveles estén en niveles más altos, tu felicidad en ese aspecto aumentará y estará todo bien. Vale, pues nada, bienvenido a CC Club Podcast. Y bueno, hoy ha sido un podcast que ha surgido de la nada, gracias a Cristian, que estaba por ahí detrás también maquineando lo que es el podcast, y a los demás compañeros que se han ido a dormir, ¿no? Correcto. Así que bueno, no me voy a enrollar mucho. Preséntate quién eres, qué haces, todo en general, y te voy a ir haciendo preguntillas, ¿vale? Venga, perfecto. Pues nada, yo soy Marcos, tengo 33 años, soy de Barcelona y vivo en Andorra desde hace 1 año y medio. Y llevo unos 3 años dedicándome al mundo de las ventas digitales, más en concreto como closer. Y ahora sí que he ido haciendo un poco un cambio más a nivel de coach de ventas, coach personal y acompañar a personas, que es lo que realmente me gusta. Ostras, vale, a mí siempre me gusta empezar con algo que yo siempre voy un poquito a lo que es a la raíz, y es el tema de empezar de cómo era Marcos de pequeño, ¿no? Que cuentes un poco, a ver de dónde viene para acabar llegando a donde está, que como hemos hablado en la cena antes, somos la consecuencia de todas las cosas que hacemos, ¿no? Entonces, ¿cómo era Marcos de pequeño? Pues yo me recuerdo como un niño muy movido, Sí. que le gustaba siempre estar rodeado de gente, que me gustaba unir a grupo, liderar, incluso guiar, sobre todo en aspectos deportivos, ¿no? Que siempre desde pequeño se me dieron bien muchos deportes y por ahí disfruté mucho. Y sobre todo eso, con ganas de hacer cosas, siempre en movimiento, y creo que eso se sigue prorrogando hasta ahora, ¿no? Vale, y es decir, en los estudios, ¿cómo eras? ¿Siempre has ido bien? ¿Te interesó una rama X y acabaste haciendo otra? Es decir, o con los amigos, ¿no? Que me gusta también mucho. ¿Cómo te relacionabas? ¿Cómo era el salir? A nivel de amigos, la verdad que siempre tuve mucha facilidad. Siempre tenía como muchos grupos de amigos y siempre tenía dónde escoger. Sí que siento que tal vez tenía un poco ese síndrome o esa sensación de querer quedar bien siempre, y eso sí que es algo que he corregido con el paso de los años, el querer agradar a todo el mundo. Pero bueno, sí que es verdad que en una época de un nivel de conciencia inferior, de una madurez inferior, pues al final me hacía, pues eso, tener un poquito de grupos dispersos y en ese aspecto nunca estar solo, siempre tener planes para hacer. Y en esa época, al menos, era algo que me nutría y me llenaba. Y a día de hoy, siendo closer, ¿no? Y también vamos a hablar un poquito de, digamos, de la otra parte que me has dicho, del desarrollo personal. Vale, entonces, tienes 33 años, que no me sacas muchos años, voy a hacer 27, ¿vale? Pareces un poco más maduro tú a nivel de por cómo vistes y todo, pareces más maduro, eso no te lo he dicho antes. ¿Que me pondrías alguno más? Sí, pero solo por madurez en el sentido del lenguaje, de lo que transmites y la presencia, que eso es bueno, ¿no? Yo también prefiero igual parecer un poco de 20 años, a ver si me quedo con apariencia joven toda la vida, ¿no? Como el Benjamin Button, ¿no? Total, así. total. Vale, entonces, a nivel de, digamos, de llegar a estar haciendo lo que estás haciendo ahora, ¿cómo empieza? Vamos a hablar de la parte de formación de closer, etcétera, todo esto que has comentado, y luego ya hablamos de lo que para ti también te inspira mucho y es tu gran motor a día de hoy, que es el tema del desarrollo personal y hacer coaching para otros, ¿no? Pero ¿cómo llegas a ser closer o formarlo a closer? ¿Cómo se da esa oportunidad? Yo, antes de llegar a tener esa oportunidad, yo siempre había estado vinculado con el mundo del deporte, a nivel sobre todo de entrenamiento personal, de coaching y demás, cuando se empezó a poner un poquito más de moda, y también siempre a nivel de proyectos empresariales a nivel comercial, ¿no? Y
Y hubo una época cercana a mis 29, 30 años que tuve como una crisis existencial, que digo yo, de que yo siempre tenía una mente muy ganadora y mis amigos siempre me decían que yo tenía una mentalidad de deportista de élite. Lo que pasa que eso no llegó a desencadenar en eso como tal, pero siempre la he mantenido. En el aspecto de, oye, cuando salíamos yo no veía... yo era el que conducía cuando salíamos a 40 kilómetros de Barcelona y nos íbamos a una discoteca que estaba de moda un poquito a las afueras. Yo era el encargado de llevar al grupo sano y salvo a casa y me sentía cómodo y bien haciéndolo así, siendo un poco diferente al resto, ¿no? Pero porque a mí al día siguiente me apetecía levantarme y seguir con mis hábitos, con mi rutina de entrenamiento y demás. Y en ese aspecto yo siempre he sido muy disciplinado, ¿no? Y a raíz de eso, de esa crisis existencial que comentaba, siento que tengo que romper con ese entorno y salir un poco de esa burbuja de Barcelona, no me puedo quejar de dónde he nacido a nivel de entorno y demás, y que siento que tengo que romper para avanzar en otra dirección. Muchas distracciones y demás que considero que me han ido frenando tal vez a la evolución que a mí me hubiera gustado tener en una edad anterior, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, decido alejarme de la ciudad e irme a llevar un hotel-restaurante de un amigo de mi padre a un pueblo de montaña, a 120 kilómetros de Barcelona, cerquita de aquí. O sea, ¿llevarlo en qué manera? ¿De trabajar como mesero o algo de tema de las redes o algo? No, trabajando más a nivel trabajo tradicional, de gestionando los 3 camareros que había a nivel del restaurante y a nivel pues, de las reservas que hacían los clientes para venir el fin de semana al hotel, que sobre todo era un pueblo más visitado en fin de semana. Entre semana estaba un poquito más muerto. Y ahí pues hubo un silencio importante en mí, una pausa importante, y yo siempre digo que el camino del guerrero empieza por la soledad. Y ahí empezó un camino importante para mí. ¿Qué sentías pues ahí? ¿Qué sentía? Pues mucho ruido a nivel mental que había que apaciguar y había que canalizar, y que de alguna manera, pues bueno, fue una época convulsa, pero que conforme iban pasando las semanas y demás, la gestión emocional iba siendo cada vez mejor. Y al final, pues cuando acabó esa temporada de llevar ese hotel-restaurante, volví como quien dice a casa, que no fue a casa a Barcelona, fue a casa de mi madre, que vive a las afueras, y a partir de ahí sí que surgió un anuncio, una publicidad de tema Closer. Me empezó a interesar, me empecé a informar, accedí a una formación, resulta que en 3 semanas pues la terminé, se me dio muy bien y pues me propuse para poder empezar a practicar y a ejercer de ello. Y se me fue dando bien desde el principio, de una forma progresiva y hasta el día de hoy. Pero esa formación, o sea, ¿por qué te aparece? Porque tú tienes que mostrar como un pequeño interés, ¿no? De repente en ello. O sea, imagino que tienes una época de decir, vale, yo ya estoy haciendo un trabajo tradicional, o sea, ¿cómo te surge la vena de emprendedor? Porque claro, que te aparezca ese anuncio, mejor que nadie sabrás que estamos controlados por los algoritmos, que solo te tienes que meter en el feed de alguien y dices, ¿me interesas o no me interesas? ¿No? Literalmente. Total. Entonces, ¿por qué te empieza a surgir ese pensamiento de emprender? ¿Estás quemado trabajando? O sea, ese momento de soledad, ¿qué es lo que te hace pensar? Por dar un paso atrás en la conversación, digo. 100%. En esa época de soledad, de alguna manera, pues me apoyo en las redes para nutrirme de alguna manera en un campo a nivel de desarrollo personal que consideraba que yo necesitaba en ese momento y que me sentía pues con un buen apoyo, o que realmente pues eso me sostenía en ese momento y me ayudaba pues a mejorar ese 1% diario, ¿no? Que fue una de las primeras frases, uno de los primeros mantras que a la que empecé a introducirme en ese mundo, pues tenía cada vez muy claro, ¿no? Y sobre todo fue ahí en donde empecé a interesarme sobre ello, y creo que un poco a raíz de ahí, pues lo que tú dices, ¿no? El algoritmo empieza a enseñarte cosas y demás, que si vídeos de YouTube por la noche, que a lo mejor sí que le dedicaba un poquito más de tiempo a ver vídeos más largos, y ahí me surgió ese anuncio. Ostras, tiene que ver realmente, un trabajo tuyo es... o sea, es de información, porque tú lo que haces es informar a la gente de
sea X cosas, ¿no? Dependiendo del servicio que vendas, que no sé exactamente cuál es, no sé si lo puedes comentar o tal, servicio o producto. Entonces, si nos puedes decir de qué Sí, dices. Vale. Sí, por supuesto. Que Mira, no, la gente, igual no hemos hablado de soy closer o formador. Claro, vamos a poner también un poco en contexto qué es para alguien que lo vea, porque igual lo ve mi madre que se ve los podcasts y dice, ¿qué está diciendo este chico? No sé lo que es, ¿no? Entonces, vamos a poner también un poco en contexto. lo explicamos sin problema. Sí. Sobre todo yo me enfoco en dos tipos de coaching. Por un lado, el coaching más a nivel de ventas, donde trabajo habilidades de comunicación, habilidades interpersonales, estrategias de persuasión, etcétera, etcétera. Y en el otro, que sería un coaching más a nivel personal, donde se trabaja pues, más a nivel individual, pues tema objetivos, qué resultados estoy teniendo y ver un poquito la raíz de ello y si va en la dirección en la que queremos. Todo el tema de hábitos, ¿no? Dime qué hábitos tienes y te diré quién eres o qué es lo que puedes llegar a alcanzar, ¿no? Que es una frase que también me gusta mucho. Creencias limitantes que tal vez te están frenando y tenemos que trabajarlas de una manera y cambiar cierto vocabulario interno que a veces no nos damos cuenta y tenemos desde hace muchos años y a lo mejor sin ser impuesto por nosotros mismos, sino por otras personas. Y todo el tema también muy importante de relaciones, tanto con nosotros mismos, como entre nosotros, que nos hemos conocido hace poquito, como la relación que tenemos con nuestro cuerpo o con el dinero, ¿no? Sí, entonces vale, ahora que está explicado lo que es esa parte, por volver otra vez a volver a conectarlo de atrás, tú realmente cuando pasas de, digamos, a estar en un mal momento, a hacer esa formación, tú realmente tienes que trascender mentalmente, o sea, tu nivel de conciencia cambia, ¿no? Es decir, porque estás en un punto con igual pensamientos negativos, en un sitio que no te gusta, y tú ese cambio realmente, o sea, ¿cómo lo trabajas para llegar a, venga, hago la formación y luego encima trabajas de ello? Porque mucha gente que hace las formaciones las abandona o simplemente las acaba pero no se dedica a ello. Entonces, ¿cuál es ese cambio o cuál es ese cambio que haces tú personal o ese camino que haces distinto para ser poco a poco el que eres hoy en día? Siento que ahí hubo una apuesta muy importante a nivel de fe, de confiar un poco en esa intuición o ese feeling positivo que me pudo transmitir pues esa nueva función, esa nueva actividad, esa nueva profesión, ¿no? Entonces decidí creérmela y dar ese paso de apostar por ello, ¿no? Y siempre con esa incertidumbre, a veces cuando damos un paso en un campo que desconocemos, pero repito, confiando y sabiendo que cada día, si yo le ponía foco y energía, al final iba a descubrir más, iba a poder ir moldeando cada vez mejor ese camino, ¿no? Y al final, es lo que te digo, resultó así. En 3 semanas de más incertidumbre a menos, llegué a ese punto de que eso se hiciera realidad, poder empezar a trabajar en un proyecto con un volumen de llamadas muy alto desde el principio. La verdad que en ese aspecto considero que tuve suerte de donde caí para empezar en esta profesión y a raíz de ahí continuar. Y claro, pero que tú no empiezas haciendo lo que haces hoy en día. Entonces, ¿cómo llegas a eso? Es decir, por ponerte un ejemplo, tú quieres ser encargado de un restaurante, ¿vale? Pero hasta que llegas a ser encargado te has comido toda la mierda y nadie te garantiza que llegues a ser ese encargado, ¿no? Y haces acciones totalmente distintas a las que igual realmente quieres hacer. Que en este caso, pues en el tuyo igual sería llamada, intentar vender el producto o servicio, ¿no? Y ya está, tú ya has hecho esa parte del trabajo. Pero claro, tú has escalado dentro de ello. Entonces, ¿cómo has hecho ese escala? Es decir, ¿cómo has hecho ver lo que tienes dentro de ti al proyecto, a las personas que lo tengan que ver, para decirte, oye, toma esta oportunidad o lo has creado tú realmente, pero tira por este lado? ¿Cómo llega esa distinción por la que la mayoría de la gente se queda donde está y tú realmente has podido llegar a la que más conecta contigo? Siento que hubo una parte de naturaleza propia de esta profesión que conectó mucho desde el principio con mi forma de ser, con mi carácter o con mis propias creencias. Entonces, desde el principio, el hecho de vender igual a ayudar, que digo yo, si realmente ese producto o servicio que ofrecemos a la persona que tienes enfrente consideramos que le puede ayudar a resolver un problema, estamos ayudando realmente. Entonces, eso conectó conmigo desde muy al principio y eso hizo que yo me alineara. Cuando tú te sientes alineado,
empiezan a funcionar mejor todas las otras áreas de tu vida, todas las fichas y la energía cambia por completo. Y cuando cambia tu energía, pues al final también lo que acabas atrayendo y te acabas encontrando en el camino suele ser mejor, suele ser más bonito y suele ser un destino al que te gustaría llegar, ¿no? Y creo que un poco la conclusión podría ser esa. Sí, ¿no? Sí. Y siendo tan joven que empiezas, sea lo que sea, a facturar poco o mucho dinero, pero realmente un proyecto, ¿cómo lidias tú con eso? Porque claro, hay muchos chavales que tienen la cabeza, bueno, ganan dinero y ya sabemos, se lo gastan en tonterías, ¿no? Empiezan a comprar pasivos en vez de activos. ¿Y cómo lo llevas tú? Que de repente de manera online estés consiguiendo dinero, facturar. O sea, ¿cómo es ese salto para ti? Porque vienes de estar trabajando en un restaurante, lo último, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese salto para ti también? Te agradezco el cumplido a nivel de que soy joven, pero sí que es verdad que siento que vas tarde. Bueno, que he cogido este tipo de actividad o de profesión bastante más tarde que algunos otros compañeros con los que he compartido tiempo en estos últimos años, ¿no? Entonces, creo que me ha cogido en una época de mayor edad, con lo cual mayor madurez, mayor nivel de conciencia, y todos esos errores que podemos comentar habituales en esa edad más temprana, considero que yo ya tenía claro que si los había cometido anteriormente, que no los tenía que volver a cometer y por dónde quería ir, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo en esta profesión y empiezo a ganar unas cantidades económicas que anteriormente no había ganado y que a mí eso, pues en esa fase anterior de esa crisis existencial de los 29, 30 años, decir, ostras, Marcos, tú tienes una mentalidad ganadora, pero los resultados no te lo demuestran como tal, ¿no? Entonces, si yo me comparaba en ese nivel de conciencia más bajo, en una época un poquito más gris, con otras personas, ¿no? Que al final pues, podemos entrar a hablar también de la comparación, ¿no? Pero no me sentía a gusto, ¿no? Porque a lo mejor sin llegar a expresarlo, a decirlo, ostras, yo me esfuerzo más, trabajo más, pongo más foco en mis hábitos, me cuido más que esta persona y gano lo mismo o incluso menos. Y a mí eso a nivel personal no me hacía sentir ganador. Entonces eso chocaba conmigo, ¿no? Claro. Cuando yo empiezo en un proyecto en el que realmente puedo empezar a tocar otras cantidades que no había tocado anteriormente, yo ya empiezo a sentir un poquito esa sensación de ganar que yo siempre he predicado con ella, ¿no? En mi mente, y cuando lo empiezas a ver más tangible a nivel de resultados a final de cada mes y que puedes llegar a afrontar tus obligaciones de forma mucho más cómoda, sin sufrir, manteniendo una paz y una serenidad que en épocas anteriores no tenías, pues eso se nota. Pero hoy ahora seguro que te ha pasado a que ganas cierta cantidad. Me pasó con tener cierto dinero ahorrado hace bastante tiempo, ¿no? Que pensaba que era la hostia y luego te das cuenta que vale, tienes o ganas, imagínate, te has puesto de meta ganar 10.000 euros al mes y cuando llegas te das cuenta que, o sea, es decir, tú sí te puedes seguir sintiendo vacío si no estás alineado, si no tienes un propósito y que el dinero realmente va y viene y que solo es un vehículo, pero que cuando tienes ese dinero en la cuenta, vale, dices, solo hay dos opciones, ¿no? O lo inviertes bien o lo inviertes mal y que no es para tanto, que los ricos también lloran en ese sentido, que hay una frase de mejor llorar en un Ferrari que en un Seat Panda, está claro. Pero cuando empiezas a, digamos, estar en el mundillo, te das cuenta que hay muchas cosas más que igual un rato en familia, que porque no les ves porque lo estás sacrificando por tu proyecto, tu pareja, lo que sea, que le empiezas a dar mucho más valor a que de repente, oye, igual prefiero ganar 2.000 euros menos, que estoy bien, pero tanta ansia de ganar y crecer que no lo es todo. No sé si te ha pasado también ese punto de decir, hostia, no es para mí todo el dinero y me he dado cuenta. Sí, en ese aspecto sí que me gustaría poner un concepto aquí en medio. Sí, tenemos aquí una... Sí, correcto. Aquí el concepto de la rueda de la vida, ¿no? La rueda de la vida al final sería preguntarnos cada uno, ¿no? Pues qué es lo que es importante para ti en la vida, ¿no? Qué es lo que te aporta riqueza a tu vida y no solo a nivel económico, ¿no? Entonces podríamos entrar a valorar y creo que coincidiríamos en muchas de esas patas, pues oye, la familia, los amigos, la pareja, la salud, el desarrollo personal, el ocio, el trabajo, el dinero, ¿no? Y ahí podríamos entrar a valorar, pues eso, 7, 9, 10 patas
que serían importantes para nosotros. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes ciertas patas en niveles más bajos, tú piensas que cuando esos niveles o esas patas estén en niveles más altos, tu felicidad en ese aspecto aumentará y estará todo bien, ¿no? Entonces te centras en esas dos patas para que estén mínimamente a un nivel decente o parecido a las otras, ¿no? Y cuando has tenido una pata flaca o floja, como pueda ser la económica, y realmente luego consigues pues, elevarla, eso te hace sentir mejor. Y no por eso tampoco te hace dejar de valorar las otras o quitarle importancia. Yo en ese aspecto siempre he tenido muy claro que la rueda, para que girara bien y para que no se quedara pillada, tenía que haber un equilibrio, ¿no? No me servía de nada tener un 10 en familia y un 2 en económico, porque cuando pasaba por el 2 se quedaba la rueda trabada, ¿no? Entonces, de eso siempre lo he tenido claro, desde hace, no siempre, pero 4 o 5 años, y lo he intentado alimentar de forma muy equilibrada. Hostia, qué bueno. ¿Te parece si hablamos un poco, te iba a decir, de la parte de lo de la formación y de lo del closer como tal? Porque luego me quería meter un poco más profundo con todo el tema del desarrollo personal y hacerte un par de preguntas más profundas, ¿no? Y la primera que te quiero decir es a nivel emprendimiento, hablando tú con tanta gente y relacionándote con tanta gente, ¿cuál es, por llamarlo de alguna manera, error o tropiezo principal que ves, sea en la parte de la gente que vende y luego también en la parte de objeciones o así, que de la gente que compra, ¿no? Y un poco también mentalidad de emprendimiento, de emprendedores que lo dejan, que se frustran y que tú sobre todo pues haces esa parte de coaching. ¿Cuál es un poco lo que ves repetitivo en el área? Yo sobre todo veo algo muy común y es algo que es entendido por todos, y yo siempre digo que todos hablamos, pero no todos comunicamos. Entonces eso es muy importante en la parte de emprendimiento, de comunicar, de llegar a otras personas y lógicamente a la hora de vender, ¿no? También hay una frase que resuena mucho conmigo, que a veces que dice algo así como que hay personas que escuchan para responder y hay otras, que es lo que se debería hacer, que es escuchar para entender. Y eso es algo que considero que es un error común, que a veces hay que poner un poquito el palo sobre la mesa y decir, oye, vamos a hablar de esto y lo vamos a resolver, porque creo que es una base súper importante a tener en cuenta desde el principio. O sea, ¿en qué sentido? Es decir, a nivel los emprendedores que se atascan, ¿no? Imagínate que han hecho llamadas. Vamos a hablar de los que hacen, a los que tú formas, ¿no? Para que realicen la tarea que tú has hecho en el pasado. ¿Qué es lo que más se repite en ellos? Es decir, que no tienen un buen propósito y no se sienten alineados o con ganas de estar haciendo lo que hacen, o que están más centrados en el dinero que en ayudar. Es decir, ¿qué es lo que ves ahí dentro? Que tú suelas más asesorar y que digas, vale, la mayoría al empezar les pasa esto. Luego, cuando llegan a cierto punto, la mayoría también empieza a dudar o a tener otra visión y les pasa X. ¿Cuál es un poco así lo que...? Lo has comentado un poquito por encima. En primer lugar, me encuentro a personas que tal vez deciden iniciar ese proceso porque resulta que parece ser una moda o algo que ahora mismo funciona muy bien, el hecho de vender a nivel digital, tanto sea como una función de setter o una función de closer, ¿no? Que es la que yo más me he dedicado. Y luego, sobre todo, a nivel de eso, cuando tú te dejas llevar por una motivación económica, porque crees que si te dedicas a eso, que parece ser una moda y que está en auge, vas a poder mejorar ciertas cosas de tu vida simplemente por un aumento de esa parte económica, si realmente eso no está alineado contigo, eso tiene un tiempo de caducidad, ¿no? Que digo yo, y al final lo que es muy importante es que inicies algo que pueda tener cierta continuidad. Con lo cual tendríamos que realmente plantearnos si, oye, estoy haciendo eso porque realmente se alinea conmigo, encaja conmigo, con mi personalidad, con mi forma de ser, y no tengo que cambiar, ¿no? O moldearme demasiado para hacer esa actividad, o simplemente es una motivación externa como pueda ser el tema económico. Y cuando te dicen, oye, que me siento motivado por el dinero, ¿qué le dices? Pues oye, igual esto no es lo tuyo, o ayudas con cierto tipo de herramientas o procesos a encontrar un propósito dentro de lo que están de lo que se dedican. Eso es. Yo lo que intento hacerles ver es que si tú consigues que a nivel personal
esto te guste, se te dé bien y realmente lo hagas desde esa esencia y con la intención de querer ayudar, el dinero va a ser una consecuencia de y se va a dar. Pero si ya el dinero lo pones por delante, ya empezamos con mal pie, ¿no? Ostras, vale, voy a tocar a la parte, digamos, más de coaching y desarrollo personal, pero la tuya, porque me ha interesado mucho algo que hemos mencionado antes, lo he dicho, pero me la guardo para hilar, ¿no? Y es, algo que has dicho es por lo que haces las cosas, ¿no? Entonces, ¿tú por qué te levantas? ¿Cuál es el motor que a día de hoy, tú estando aquí solo, aunque estés con compañeros de piso, que no tienes a la familia cerca, tu negocio básicamente es digital, ¿no? Es decir, todo el contacto, ¿qué es lo que hace que tú te levantes con propósito? 1% mejor cada día. Es mi frase más repetida en los últimos 3 años y medio, 4. El ser un poquito mejor cada día. Y en ese aspecto yo siempre digo que en esta vida no hay medallas para todo el mundo, ¿no? Entonces sí que hay medallas a nivel de si decidimos nosotros avanzar en nuestra propia carrera, ¿no? Y en ese aspecto es un poco lo que va a nivel de desarrollo personal y lo que viene siendo mi motor en estos últimos años, que es eso. Oye, Marcos, hoy has hecho algo que realmente pues, te haya hecho mejorar o aprender en alguna área, en algún aspecto de tu vida respecto al día de ayer. Hostia, sí, pues he mejorado en esto hoy porque he hablado con Eric y me ha abierto la cabeza sobre este tema que desconocía. Hostia, hoy he mejorado un 1%. Para mí eso es un motor. Eso es lo que hemos hablado antes principal. de estar presente realmente, ¿no? ¿Y tú cómo le recomiendas a alguien que nos vea el poder conectar de manera presente y estar agradecido cada día? Porque con la gente del equipo que trabajas, imagino que también les haces bastante hincapié de estar presente en lo que están haciendo, ¿no? Para lo que hemos hablado, encontrar un propósito, sentirse agradecido de haber hecho una venta y que no sea como cojo un teléfono, hago una venta, que clean, dinero al banco y ya está. Sino que lo vean de manera, pues eso, ¿no? Que no solo es esa transacción, sino que conecten con algo más de ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haces eso? Aunque suene muy a fumada o un poquito espiritual, que entiendo que hay personas que a lo mejor no lo compartirán tanto, pero es sobre todo como el agradecer el gracias por otro día más. Es otra de mis frases más repetidas. Gracias por otro día más de, hostia, cuando nos vamos a dormir, es como que desconectamos y como que ahí perdemos un poco el control de nosotros mismos y a veces hay gente pues, que se ha ido a dormir y no se ha levantado, ¿no? Entonces yo cuando me levanto cada día es como, hostia, gracias por otro día más tener la oportunidad de hacer esto, poder mejorar, ¿no? Y si lógicamente estás en una dirección en la que quieres ir, pues ese gracias por otro día más cobra mucho más fuerza, ¿no? Entonces pongo mucho... Tenemos eso en común, ¿eh? Porque yo me levanto todos los días y digo gracias y hoy va a ser un día increíble. Y ya con eso te levantas con otra vibra. O sea, es que no se puede explicar, es ponte y hazlo. Porque lo mismo, igual que coger el móvil nada más, levantarte, eso quieras que no, lo que hace es te baja a todo el nivel de frecuencia, porque recibes unos estímulos, o igual lees un mensaje de algo que no tienes que leer en ese momento, y ya de cómo te levantabas a de repente ya cómo empiezas el día, olvídate, ¿no? Cambia todo. Claro, pero para llegar a eso que has dicho, porque claro, en mi caso, de como las cosas que hemos hablado antes en la cena, pues te he explicado más o menos a nivel personal, pues las cosas que me han ido pasando para llegar a eso. Pero, claro, yo sé más o menos cómo he ido haciendo, formándome, leyendo, escuchando. ¿Cuál ha sido el detonante, aparte de, lógicamente, tus experiencias, que te han hecho voy a dar las gracias por la mañana? La verdad... No el gracias en sí, sino tomar esos hábitos. Sobre todo, recuerdo épocas donde he estado peor o en situaciones en las que no me gustaría volver a estar, y el hecho de haber remontado esa situación y el tener la oportunidad cada día de alejarme ese poquito más, ese 1% de ese punto donde había estado en una época y no me sentía orgulloso de ello, para mí eso es el motor principal de mi día a día. Y de lo que haces ahora, ¿cuál dirías que es la huella que quieres dejar en el resto? Tú al final, por así decirlo, gastas mucha energía en el resto, es decir, das mucha energía tuya, tú te la recargas haciendo, como me has dicho, pues lees, ¿no? Sales a darte esas saunas, haces tu deporte y tienes, digamos, tus mantras también, pero bueno, la energía también de uno es una y cada día pues también cambia, ¿no? Entonces, ¿cómo llevas esa parte?
Soy muy equilibrado en ese aspecto. O sea, si yo tengo un día que le he dedicado mucho tiempo a otras personas y esa batería personal baja, intento dentro de lo posible equilibrarlo en los próximos días, ¿no? Y eso, por ejemplo, los fines de semana lo marco muchísimo. Si el sábado, por ejemplo, ha sido un día pues, que has compartido más tiempo con otras personas y has estado un poco más por los otros y no tanto por ti, sea por conocer o sea por dar en ese aspecto, al día siguiente, el domingo, intento que sea al revés. Intento paseo en petit comité con los compañeros contados con una mano o menos, o irme yo solo, o mis momentos de silencio, o me voy a jugar a póker y me pongo unos cascos, unos auriculares, no hablo con nadie, a no ser que llegue a la mesa final y a lo mejor interactúo un poquito más al final. Entonces intento buscar ese equilibrio y ahí juego un poco pues lo que hace el móvil, ¿no? Carga, cuando lo enchufamos empieza a subir y cuando lo desenchufas empieza a bajar. Entonces, preparado a tope, ¿no? Eso Hostia, es. Vale, muy buena metáfora. Y lo que te está diciendo de la huella de lo que dice, o sea, de lo que, por lo que haces las cosas, tú imagínate dentro de 5 o 10 años. Es decir, ¿por qué peleas? De ese 1%, vale, pero seguramente quieras dejar un legado o el mío es inspirar al resto a que consigan, que se vean que se pueden conseguir las cosas y sobre todo en base a pues, lo que yo hago, ¿no? De como decirte, como ejemplo, me tomen de ejemplo y decir, mira, se puede conseguir y yo te quiero animar a inspirarte a que lo puedas hacer. Entonces, ¿cuál dirías que es tu por qué? A mí realmente el sentir que cada día mejoro ese 1%, como siento que yo estoy progresando, siento que voy a poder aportar más y ofrecer más a los demás. Entonces es un motor que en ese aspecto yo siempre quiero seguir subiendo porque siempre quiero que en un futuro, cuando llegue cierto proyecto, cierta persona, cierto grupo de personas, subirme a un escenario, que esté en un punto lo más preparado posible para poder aportar el máximo valor. Claro, y a nivel de proyecto, por ejemplo, ¿cómo te ves dentro de 5 o 10 años? Porque la parte de desarrollo personal veo que la tienes muy bien encaminada, que tienes esa dirección a ser un trabajo también constante, pero a nivel de proyecto, sea vida o sea profesional, ¿ves grande? Tener una formación de coaching mucho más grande con un grupo, ¿qué tal? Dar charlas, eventos, queriendo transmitir qué, o sea, ¿cómo ves el proyecto en sí? A día de hoy lo destino más a grupos reducidos o incluso 1 a 1 y sí que es verdad que en ese aspecto me alimento tanto de las sesiones individuales como de las sesiones en grupo y creo que forma parte de ese proceso, esa evolución del momento actual y creo que estoy en el lugar correcto y no tengo prisa en que eso se vaya haciendo más grande. Sí que es verdad que visualizo que a mí pues, subirme a un escenario y hablar es algo que me alienta y me gusta y que sé que tengo cierta facilidad para ello y sé que llegará, pero tampoco tengo prisa para que llegue. Entonces, en ese aspecto, respondiendo a la pregunta, sí, me gustaría que se fuera haciendo más grande, pero sin tener un número o un formato claro aún, pero tengo la confianza de que se dará, entonces simplemente me centro en seguir caminando. Que con el trabajo va a llegar, ¿no? Sí, me siento en ese aspecto muy trabajador, muy constante, muy equilibrado, como te he dicho, y al final siento que cada semana voy avanzando en según qué áreas, según qué aspectos, un poquito más, y considero que es cuestión de tiempo. Es darme una palanca y mover el mundo, ¿no? Algo así, de que se te dé la oportunidad, es decir, que la tengas delante, que como lo de hoy, quería empezar esto y de repente he dicho, tranquilo, pongo 3 cámaras y le damos caña, ¿no? Entonces es que se te dé el... Oye, que se va a hacer una charla, tranquilo, que salgo yo y la rompemos, ¿no? En ese sentido. Pues mira, acabas de dar en el clavo, se acaba de resonar un montón lo que acabas de decir, porque yo soy muy partidario de la victoria se consigue en la preparación. Entonces, yo considero que llevo años muy, muy consciente, muy enfocado, muy disciplinado, sin cometer grandes errores en el día a día, sí con cierta flexibilidad, pero sin cometer grandes errores y al final siento que sin ir yo a buscar demasiadas cosas o forzando ciertas cosas, sino dejándolo un poquito fluir, sí que me centro en estar preparado para cuando suceda esa oportunidad, como por ejemplo hoy.
yo hoy cuando me he levantado por la mañana no me esperaba estar ahora aquí sentado hablando contigo, y aunque a lo mejor no lo parezca, pero es la primera vez que lo hago. Entonces, esa sensación de, hostia, es que lo que yo digo de sentirme preparado para cuando suceda esa oportunidad de encontrarme con tal persona y que por su trabajo, por sus dones, por sus facilidades, me pueda poner en X situación que a lo mejor yo en el día a día no la veo tan cercana, poder estar preparado. Claro, pero sobre todo es porque primero tú ya lo has creado en tu mente, es decir, tú ya has pensado en ello. Entonces era solo que se diese la oportunidad. Ya tengo que venir uno de Bilbao, bueno, hay otro de Bilbao por ahí, pero otro de Bilbao para ponerlo delante. Pero es eso, tú ya tenías una idea, no la has forzado, no has sido tú a por ello, sino es como, yo ya sé lo que quiero y se dará. Estoy preparado porque ya sé lo que quiero, entonces, pues solo que venga, ¿no? Me gustaría preguntarte un par de cositas más antes de cerrar, y es, las personas que nos están viendo, los chavales que están empezando a emprender o les interesa sobre todo la rama que tú tocas, y ya te digo, están muy, digamos, desanimados o están en un trabajo y no saben cómo empezar en el mundo del emprendimiento, se sienten estancados, desmotivados, ¿qué mensaje les darías? Que encuentres una persona que sientas de forma genuina que te conecta, que tienes un feeling especial o que te gusta escucharle, y que no tengas miedo en preguntar o en tocar a la puerta, porque te puede ayudar, y seguro que, bueno, al menos hablando por ti y por mí, creo que si nos encontramos en esa situación de un chaval que nos pide ayuda, consejo, recomendación, se la daríamos encantados, y eso al final ayuda un montón. Entonces simplemente es eso, yo siempre digo que hay que ser valientes tanto en la vida como en el amor, ¿no? Y en ese aspecto, pues de ese perfil chaval joven, estancado, un poquito que no sabe hacia dónde tirar, sobre todo eso, oye, el que pregunta tal vez se puede sentir tonto durante unos minutos, pero el que no pregunta nunca tal vez se siente tonto durante toda la vida, ¿no? Total. Yo lo único que veo ahí es si, claro, nosotros, pues poco a poco, a raíz de todo lo que vamos haciendo, pues se van poniendo personas, ¿no? Como entre nosotros, gracias a Cristian, entre nosotros delante una de otras. Pero alguien que empieza de cero, ¿cómo lo ves tú que lo haría? Porque, claro, yo me pongo en la situación. Alguien que no se mueve, que tiene un trabajo normal, ¿no? Y no hace redes sociales ni nada. Claro, que hable a una persona random de repente por Instagram. Imagínate, a mí me habla un random y no tengo muchos seguidores ni nada, y es que ni contesto, ni casi no me meten los mensajes privados. Imagínate una persona que tiene muchísimos seguidores. ¿Cómo llega? O sea, es decir, porque al ser todo ya cada vez más digital, estamos todo el día consumiendo las redes sociales, al igual que tú le envías un mensaje, tendrá de otros 50, y más si no eres un perfil normal. Entonces, ¿cómo llega a poder contactar y empezar? O sea, ¿cómo lo ves tú esa parte? Porque es lo que te digo, al ser todo tan digital, no te lo encuentras en persona, a la persona que para ti es inspiración, o ese círculo de personas, de donde vengo, lo he hablado con Cristian antes, te sientes muy fuera de lo que hay en general. Tú estás intentando emprender, una mentalidad, y la mayoría de la gente pues hace otras cosas y tiene otra mentalidad, entonces te sientes muy apartado, y llegar a cierto tipo de gente o encontrar un círculo es bastante complicado. Yo en ese aspecto lo que creo es, ¿verdad que tenemos esa facilidad de tener el teléfono móvil y de estar viendo constantemente si queremos poner la atención en ese tipo de personas que nos pueden inspirar y demás? Lógicamente, bueno, enviar un mensaje siempre puedes hacerlo, que luego llegue, no llegue, te contesten o no contesten, al final es algo que tú no puedes controlar. Sí que recomendaría que tal vez dirigirte a una persona que a lo mejor fuera más grande, más famosa, ¿no? Un poquito más reconocida, a lo mejor puede ser un poquito más complicado para obtener ese resultado que queremos, ¿no? Para ese perfil, ese chico más joven. Creo que encontrar una persona que le pueda lograr inspirar y que tal vez no sea tan grande, tan reconocido como ese perfil un poquito que haga más ruido, ¿no? Que podemos tener todos en mente, creo que podría ser una buena estrategia. Y a partir de ahí, pues la estrategia, lógicamente, yo siempre digo que es una visión más general, más visión de pájaro desde arriba, de algo más a medio, a largo plazo, pero la táctica es lo que haces en el día a día, ¿no? Entonces, la táctica, yo creo que al final el probar o el enviar un mensaje hoy, otro mañana, oye, ha colgado una publicación, tal, le pongo un comentario, tal, intento hacer algo de forma graciosa, genuina, algo que llame la atención.
hostia, puedes conseguir que esa persona reaccione y puede ser el desencadenante. Ahí solo hay dos opciones, o que vaya muy bien o acabes en la cárcel con una denuncia y seas pesado. Pues bueno, agradecerte este rato que te he robado. Vamos a finalizar aquí lo que es el podcast. No sé si quieres tú añadir o hacer una pregunta. Eres libre de hacer lo que quieras. Yo creo que pues te has expresado lo que es muy bien y gracias por aceptar que yo sea tu primer podcast. Eso es, vamos, es la hostia. Y bueno, pues eres libre de enviar un mensaje final, si quieres, para algo que quieras que escuche, perdure y la gente se lleve de ti, o de hacerme también una pregunta y que yo te la responda. Claro. Lo que me sale sobre todo es agradecer la oportunidad de haber roto un poquito esta placa de hielo que tenía ahí, que sabía que iba a romper y que estaba preparado para romperla, pero que haya sido así, de esta manera, me ha parecido espectacular. Y en ese aspecto, sobre todo, transmitir eso, ¿no? Que al final yo me he sentido preparado para que se diera una situación y al final, oye, he decidido confiar, seguir haciendo los pasos que yo tenía que hacer en el día a día. Y bueno, a lo mejor sí que podría haber puesto yo alguna marcha más o hacer algo para que fuera antes, pero tenía una confianza tan grande y cero prisa en ese aspecto, por también en el día a día estar ocupado con algo que ya me gusta, me llena y que estoy aportando a los demás, que tenía claro que este día llegaría. Así que lo dicho, que agradecido porque haya pasado, que haya sido contigo el primero y seguro que habrá más. Y date cuenta que esto que tú estabas igual esperando lo que es un poco... Hemos tardado, porque tenía las cosas en la otra habitación y tal, pero hemos tardado 5 minutos en montarlo. Y ahora simplemente es algo que a ti se te ha despertado porque gracias a esto, aunque tú lo hagas con menos cámaras, que no haga falta tantas cosas montar por medio, pero gracias a esto que ahora a ti se te ha despertado, vas a poder hacerlo tú y comunicar y hacerte ver y que tu mensaje llegue a muchas más personas, porque no es lo mismo tal vez un reel que ahora te pongas en YouTube, te sientas cómodo al montar esto, porque todo lo que hemos montado es un escenario que te hace estar en un confort, o sea, estamos en calcetines, en el sofá, ¿no? Y quieras que no, pues solo esa vibración, esa sintonía a la que nos hemos puesto es la que hace que pues, la gente pueda percibir algo chulo y que diga, joder, qué buena sensación me llevo de esto, ¿no? 100%. Y por terminar con lo que acabas de decir, me acaba de venir una frase en la cabeza, que es otra de mis favoritas, que es, haz lo que puedas con lo que tengas a día de hoy y no te preocupes por el resultado, ¿no? Que un poco sería... Creo que justo encima lo hemos dicho antes, que hemos hablado de lo del foco, así, tienes que hacer lo que sea con lo que tengas, justo. Total, y a veces pensamos que por no tener la situación idónea, perfecta o la que tenemos nosotros en la cabeza, que tal vez sería la mejor, nos quedamos entonces parados sin hacer nada en esa inacción, ¿no? Entonces es eso, exponerse al final, lanzarse, echar un poquito un vistazo y ver que haya un poquito de agua en la piscina y a partir de ahí... Y 1% mejor cada día. Esa es. Así que nada, esa es la clave. Muchas gracias por todo, ¿vale? Igualmente, macho. Un placer.